instrumentos de carácter jurídico que forman el sector correctivo de la defensa de la Constitución. Si el primero no funciona, entonces estaremos ante la presencia de una violación al orden constitucional. Nuestro autor Fixamudio lo denomina garantías constitucionales, justicia y jurisdicción constitucional o derecho procesal constitucional. Y lo divide en grandes apartados. Al primero le llama la jurisdicción constitucional de la libertad, así le llama. Al segundo le llama la jurisdicción constitucional orgánica. Y al tercero le llama la jurisdicción constitucional de carácter internacional y comunitario. En estos tres grandes apartados divide al sector correctivo o derecho procesal constitucional. Analizaremos el primer apartado, al que, insisto, Fixamudio le denomina la jurisdicción constitucional de la libertad, y esta la divide en tres grandes temas: los medios indirectos, los medios complementarios y los medios específicos. En los medios indirectos, nuestro autor ubica al proceso ordinario y a la justicia administrativa. Decía yo que no solo se trata de proteger a la Constitución, sino al orden constitucional. Y en el orden constitucional, también los particulares tenemos obligación de respetar los derechos de las demás personas. Si bien es cierto, tenemos garantías individuales, también tenemos obligaciones ciudadanas o cívicas para respetar los derechos de los demás. Cuando mi compadre me presta una cantidad de dinero y llegado el momento del pago yo no cubro el préstamo, no cumplo con la obligación, he violado el orden constitucional, aunque yo sea un particular. No solo las autoridades pueden violar el orden constitucional, sino también los particulares podemos hacerlo. Cuando lesiono a un semejante, cuando le robo, lo defraudo, cuando le incumplo cualquier obligación, estoy violando el orden constitucional. Y para remediarlo existe lo que Fixamudio llama el proceso ordinario. O sea, existen tribunales en todas las materias que pueden y están obligados a recibir mis denuncias, mis demandas en contra de terceras personas, igual que yo, particulares, que han violado en mi perjuicio el orden constitucional. Y bueno, ustedes lo saben, puede ser en materia civil, familiar, mercantil, laboral, en cualquiera de las ramas del derecho existen medios específicos para lograr que los particulares cumplamos con nuestras obligaciones. Entonces se trata de un juicio de un particular contra otro particular. Pero existe también lo que llamamos la justicia administrativa, donde las dos partes contendientes no son particulares, sino es un particular contra una autoridad, concretamente en materia fiscal o administrativa. El particular que se sienta lastimado por un acto administrativo o fiscal, pues debe contar con tribunales específicos que reciban sus demandas, que se tramite el tradicional juicio contencioso administrativo para lograr que se repare la violación al orden constitucional. De esta forma tenemos a los medios indirectos, que es la justicia, ya sea el proceso ordinario, particular contra particular, o la justicia administrativa, autoridad contra particular, o viceversa. La autoridad también puede promover un juicio administrativo en mi contra, no solo yo contra el IMSS también puede promover un juicio en mi contra, ¿no? Luego tenemos a los medios complementarios, que son el juicio político y la responsabilidad económica del gobierno y de sus servidores públicos. En el juicio político, bueno, pues ustedes saben que toma este nombre porque es un procedimiento que se sigue en forma de juicio, tiene todas las etapas de un juicio, y le agregamos el calificativo de político porque lo sustancia y resuelve un órgano político, como es el órgano legislativo. Y al juicio político lo vemos en lato sensu y en stricto sensu. En lato sensu se trata de cualquier procedimiento
que un órgano legislativo incoe o tramite contra un servidor público de los altos funcionarios públicos para exigirles la responsabilidad oficial o administrativa, sancionar sus actos violatorios del orden constitucional. Ahora, en estricto sensu, al juicio político lo dividimos en juicio político estricto sensu, juicio de procedencia de causa y desafuero y juicio político contra municipios. El primero, ya lo vemos, procede contra altos funcionarios, no solo de elección popular, también pueden ser secretarios de Estado, ministros de la Corte, que por actos oficiales que realicen durante su gestión, pues redunden en perjuicio de los altos intereses de la patria, sin necesidad de que haya desvío de recursos económicos o la comisión de algún delito. O sea, el juicio político en realidad procede por cuestiones de carácter político. Se pone el ejemplo de que un gobernador desvíe los recursos públicos, pero no en su beneficio. Decida todo un año no hacer obra pública para guardar el dinero en un banco, tenerlo a plazo fijo, con la intención de que produzca más dinero y después, según él, pueda llevar a cabo más obra pública. Eso sería causa de un juicio político en su contra, porque imagínense un año sin obra pública, ¿cómo estaríamos? Y él dirá, no, es que yo no desvío los recursos para mí. No te estamos acusando de peculado, te estamos acusando por responsabilidad política. No eres un buen gobernante, no eres el que necesitamos, y por lo tanto, de proceder el juicio político, pues será sancionado con la destitución del cargo y la inhabilitación correspondiente para no poder ejercer un cargo similar por determinado tiempo. Otro sentido del juicio político estricto sensu es el de procedencia de causa y desafuero. Aquí sí se trata de la comisión de un delito. El particular que encarna a la autoridad comete un delito, pero como goza de una protección constitucional, que hay quien la llama inmunidad procesal, que conocemos como fuero, pues no se puede proceder en su contra como cualquier persona que somos nosotros por esa protección constitucional, y entonces hay que solicitar que se le retire el fuero para que se convierta en una persona común y corriente como nosotros, y el Ministerio Público pueda ejercitar acción penal en su contra, y en su caso el juez penal pues pueda sujetarlo a proceso y determinar su grado de responsabilidad penal. El caso más reciente al respecto es el famoso Peje, que prosperó la petición, le fue retirado el fuero, sin embargo después el procurador determinó no ejercitar acción penal. Ese es otro cantar. Está también ya muy discutible el monopolio del ejercicio de la acción penal, pero bueno, ahí está una clarísima muestra de los efectos de ese monopolio. Finalmente él determinó no ejercitar acción penal, con algunos argumentos legaloides. Es más, si los analizáramos así, veríamos que entonces no había necesidad de haber pedido el desafuero. Pues si faltaban elementos, ¿para qué lo pidió? Pero en fin. Después tenemos al juicio político contra municipios, previsto en el artículo 115 de la Constitución, donde se establece que los congresos de los estados pueden desaparecer ayuntamientos o suspenderlos cuando cometan infracciones, ya sea de carácter estrictamente político, económico o hasta penal, en grave perjuicio de la sociedad a la que gobierna. De ser suspendido el ayuntamiento, bueno, se llama a sus suplentes, o si se le declara desaparecido, se nombra un consejo municipal que termine el periodo para el cual fue electo ese ayuntamiento. O bien el juicio político puede proceder en lo personal contra alguno de los integrantes del ayuntamiento. Y de prosperar el juicio político, la sanción será la suspensión por X tiempo, entrando el suplente, o la revocación del mandato, y en ese caso entrará el suplente ya de forma definitiva a cubrir la vacante, ¿no?
Aunque la Corte, en un caso específico en el que participó el Estado de Tlaxcala, determinó que cuando se juzgue a un municipio en lo particular, debe ser llamado todo el ayuntamiento como parte interesada en ese juicio político contra municipios. Como verán, pues sí es un mecanismo harto interesante y efectivo desde el punto de vista jurídico para reparar las violaciones al orden constitucional por parte de las autoridades. Y la responsabilidad económica del gobierno, mal llamada responsabilidad del Estado, ese es un tema también harto interesante, porque seguido confundimos Estado con gobierno. El Estado somos todos, no como decía Luis XV, que el Estado nada más era él, no, el Estado somos todos, porque si el Estado tiene entre sus integrantes al territorio, al orden jurídico, al fin teleológico, a la soberanía, también tiene a la sociedad. Entonces el Estado somos todos. Pero insisto, con frecuencia se usa el término de Estado como sinónimo de gobierno. Y dice la responsabilidad del Estado. No, pues no puede haber responsabilidad del Estado. Hacia adentro no puede ser. El Estado mexicano puede ser responsable solo ante un extranjero. Ahí sí dirán, el Estado mexicano me debe 100 pesos, pero hacia adentro, cuando un ente de gobierno me lastima, no es responsabilidad del Estado, es responsabilidad del gobierno. Y bueno, ustedes saben que hace poco se reformó la Constitución Federal para establecer que el gobierno deberá responder por los actos que realicen sus agentes de gobierno con una responsabilidad objetiva y directa, ya no subsidiaria como antes estaba esto, ¿no? Por cierto, eso fue una iniciativa del jefe Diego, que logró que llegase a la Constitución, y que ahora pues no sabemos dónde está, pero bueno, algún día nos habremos de enterar dónde está el jefe Diego, ¿no? Estos son los medios complementarios que establece Fixamudio dentro de la jurisdicción constitucional de la libertad. Y luego hablamos de los medios específicos. Es a partir de acá, creo yo, como abogados, cuando esto toma un carácter más interesante, porque entonces ahí ya encontramos al juicio de amparo, al juicio protector de los derechos político-electorales de los ciudadanos, al juicio de revisión constitucional en materia electoral, desde luego, y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esos son los medios específicos para arreglar cualquier violación al orden constitucional. Y bueno, en principio tenemos al juicio de amparo, regulador de los artículos 103 y 107 de la Constitución, que prospera en cualquiera de los tres supuestos de las tres fracciones del artículo 103 de la Constitución, y que prospera, como ustedes saben, contra actos ya positivos, ya negativos, ya presentes, ya futuros, inminentemente futuros, pero también contra normas jurídicas de carácter general, que por economía constitucional decimos leyes, pero no solo leyes, también tratados internacionales, constituciones locales, reglamentos, circulares, contra cualquier norma jurídica mexicana, a excepción de la Constitución Federal. No cabe el amparo contra las reformas a la Constitución por su contenido. Aunque no nos agrade, no puede ser de otra manera. Cualquier agregado que se le realice a la Constitución ya es parte integrante de ella y entonces no puede ser inconstitucional. El antecedente lo conocemos, es el amparo Camacho, donde se determinó que el amparo puede prosperar solo contra violaciones cometidas en el proceso legislativo, mas no por el contenido de las reformas. Desde luego puede darse el caso de que se le agregue algo a nuestra Constitución que choque o que provoque una contrariedad contra otra parte ya establecida en la Constitución, una antinomia contra la propia Constitución. Pero bueno, ahí será cuestión de que la Corte trate de interpretar las dos figuras para encontrar una solución salomónica y fije el sentido de la nueva reforma, ¿no? Pero el amparo como tal no cabe. Ahora, este juicio de amparo está visto como
un medio de protección de las garantías individuales, y parece que en términos generales solo los particulares podemos pedir amparo contra las leyes o actos de las autoridades. Pero bueno, eso es solo la regla general, porque las autoridades también pueden pedir amparo contra actos y leyes de otras autoridades. Aquí entra en juego algo muy interesante, que es la teoría de la doble personalidad del Estado, en realidad otra vez del gobierno. Cuando el ente público actúa como si fuera un particular y resiente una afectación a sus intereses patrimoniales, bueno, pues entonces en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, puede pedir amparo y protección de la justicia federal contra otras autoridades. Y esta es una excepción a la regla general. Ahora, ¿el amparo solo cabe contra autoridades? Sí, es la regla general. ¿Podemos pedir amparo contra un particular? Sí, por excepción. Sería la inversa de la teoría de la doble personalidad del gobierno. Cuando un particular actúa como si fuera autoridad, lo que el ministro Murillo Pelayo llama las autoridades de facto, entonces cabe el juicio de amparo contra particulares. Hay varios ejemplos, las famosas madrinas, los auxiliares de los policías judiciales, que actúan como si fuesen autoridades, aunque no lo son por no contar con un nombramiento. Sin embargo, cabe un amparo contra ese tipo de personas. Cabe el amparo contra la Comisión Federal de Electricidad cuando actúa como autoridad y a veces delega en particulares la facultad de cobrar el consumo de la energía eléctrica, y cuando así sucede se puede pedir amparo contra un particular, desde luego como autoridad ejecutora, ¿no? Pero como podrán ver, el amparo rompe a veces sus dos reglas generales de que solo puede ser pedido por particulares contra las autoridades. Y aquí encontramos estas dos excepciones harto interesantes, ¿no? Después tenemos al juicio protector de los derechos político-electorales. Hasta hace relativamente poco tiempo, ustedes recordarán que el Poder Judicial Federal estaba ayuno de facultades para intervenir en materia electoral. Desde el tristemente célebre Luis L. Vallarta, pues la Corte no participaba en cuestiones de índole político. Así justificó de Vallarta la no intromisión, decía él, de la Corte en asuntos políticos, contraria a las teorías anteriores a él, donde pues la Corte sí participaba en cuestiones políticas, ¿no? De ahí, por ejemplo, la teoría muy interesante de la